Hola, buenos días. Bienvenidos a esta sesión de la misión de adaptación al cambio climático. Vamos a empezar en unos minutos para dar tiempo a que os incorporéis todos los que estáis viniendo desde la sesión horizontal de esta jornada de misiones Horizonte Europa. ¿Cómo vamos a funcionar en esta sesión? Pues las preguntas que queráis ir formulando, por favor, hacedlo a través del chat de la reunión, que tenéis todos habilitado, y os pedimos que por favor mantengáis los micrófonos y cámaras silenciados durante toda la sesión. En caso de que haya oportunidad de daros la palabra, os habilitaremos nosotros los micrófonos. Esta va a consistir de tres grandes bloques. El primero, en el cual os presentaremos las novedades de esta misión europea. Es verdad que Neville Reeves ya ha adelantado algunas de ellas en su intervención, pero haremos incidencia en algunas más específicas y también hablaremos del enlace con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, para lo cual contaremos con Francisco Heras de la Oficina Española de Cambio Climático y con una intervención por mi parte. Luego pasaremos al bloque en el que se hará la presentación de las convocatorias 2023 del programa de trabajo de misiones de Horizonte Europa, en concreto para esta misión de adaptación. Y por último tendremos un bloque que creo que puede ser de gran interés, donde se presentarán dos proyectos, bueno, tres, pero dos muy específicamente, Pathways to Resilience y Climas, que son importantes porque en ellos se van a desarrollar herramientas que luego se van a poner a disposición de las regiones y las comunidades. Y también habrá una presentación del proyecto RESIST, que es ya una acción de innovación donde se crea ese ecosistema con las regiones para poner en marcha determinadas soluciones adaptadas a la situación específica de esa misión, de esa región, perdón. Y ya empezando con la primera de las presentaciones, la Misión Europea de Adaptación al Cambio Climático. Tenemos 5 misiones europeas, una de ellas es la de adaptación, pero ¿por qué surge esta necesidad de tener esta misión de adaptación al cambio climático? Bueno, pues si pensamos un poco los datos que nos están proporcionando los científicos en los informes de los últimos informes del IPCC y también ya hace más tiempo, cuando en el Acuerdo de París, lo que se nos decía es que teníamos que conseguir mantener la temperatura media del planeta por debajo de 1,5 grados respecto a lo que era la temperatura de la etapa preindustrial, para no tener un efecto negativo sobre la sociedad, sobre la biodiversidad, sobre las actividades. Lo que nos han dicho en los últimos informes del IPCC es que ya estamos por encima del grado, es decir, 1 grado por encima, mejor dicho, de lo que es a esa temperatura media preindustrial. Y esto ya está teniendo una serie de efectos en nuestra vida diaria. De hecho, si miramos el sexto informe del IPCC y vemos una gráfica como esta en la que se identifican los riesgos principales en Europa, en el área europea, respecto a, por ejemplo, la escasez de agua o el tema de las inundaciones fluviales o las pérdidas en temas de agricultura o los efectos sobre los ecosistemas, la biodiversidad o sobre la salud humana, lo que nos está diciendo es que con este grado, bueno, 1,1 grados centígrados, que estamos por encima de esa temperatura previa, esa temperatura preindustrial, ya estamos teniendo unos niveles de riesgo moderados altos en algunos de esos parámetros, en particular, por ejemplo, en los temas de la sequía, con lo cual lo que nos está diciendo es que a día de hoy ya estamos en una circunstancia en la cual tenemos que adaptar nuestra vida y nuestras actividades a esta nueva situación climática que tenemos.
Y si no nos terminamos de creer o de fiar lo que nos dicen los científicos, bueno, pues aquí tenemos lo que dice el Foro Económico Mundial, que se reúne en Suiza todos los años, y en su último informe el informe de 2023, acerca de estos riesgos globales, identifica entre los riesgos de origen, digamos, medioambiental, de origen natural, esa adaptación al cambio climático o el fallo de esa adaptación al cambio climático como uno de los riesgos importantes, tanto en los 2 próximos años como de cara a los 10 años, de aquí a 10 años, lo que nos puede pasar de aquí a 10 años. Es decir, mitigación y adaptación son dos caras de una moneda, son dos elementos en los cuales tenemos que trabajar, porque son riesgos claros, identificados tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista económico y financiero. Y no podemos olvidar que la Unión Europea y los países que la integran están comprometidos con una serie de compromisos, de acciones a nivel internacional, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible o como es el Acuerdo de París, en el cual ya se hablaba, por supuesto, de reducción de gases de efecto invernadero, pero también se hablaba de la necesidad de adaptación. Y además de estos compromisos internacionales, también tenemos las prioridades a nivel de la Unión Europea, en particular este Pacto Verde Europeo, del cual se derivan toda una serie de políticas, iniciativas, estrategias, planes. Entre ellas, la nueva estrategia europea de adaptación al cambio climático. Esta estrategia de la Unión Europea de adaptación al cambio climático lo que busca es que en 2050 toda la sociedad, todos los sectores, todos los ámbitos estemos adaptados al cambio climático de una manera que sea más inteligente, es decir, utilizando todos los medios que tengamos a nuestra disposición, más rápida, porque necesitamos adaptarnos ya, es un hecho que está ocurriendo a día de hoy, y de una manera sistémica, porque todos los sectores están ahora mismo ya afectados por el cambio climático. Misión de adaptación al cambio climático. Aquí tenéis el enlace al plan de implementación de la misión, que es un documento no muy largo, pero que tiene las claves de todo lo que se deriva de él, de todas las acciones que se derivan de él. Los objetivos son conocidos, esas 150 regiones y comunidades que tienen que ser resilientes al cambio climático en 2030, pero reconocen la diversidad que tenemos en las regiones, de manera que se contempla la posibilidad de apoyar a aquellas regiones que van más retrasadas en la identificación de sus riesgos, también a las que tienen que desarrollar sus itinerarios y, por supuesto, a los que ya están más avanzados en el caso de poner en marcha los demostradores de adaptación. La misión lo que hace es una aproximación a todas las áreas que se consideran fundamentales para adaptarse, para estar preparados de cara al futuro, tanto las áreas, digamos, sectoriales como otras instrumentales que pueden facilitar esa adaptación, y también es integradora desde el punto de vista que todos los niveles, tanto de gobernanza como de participantes, tienen que estar involucrados en el desarrollo de la misión. Muy brevemente, algunas acciones en marcha, que algunas ya las ha comentado Neville, de todas maneras, en su intervención. Por supuesto, las convocatorias irán en la presentación específica. El foro de la misión, que tendrá lugar el 12 y 13 de junio de 2023, que es uno de los elementos clave, porque son foros anuales para discutir la evolución de la misión. El Mission Charter, la comunidad de práctica y la plataforma de implementación de la misión. El Mission Charter, básicamente, la Comisión hizo una llamada para involucrar a las regiones y administraciones locales que estuvieran interesadas en trabajar en adaptación. Ahora mismo hay más de 300 firmantes de ese charter y, como podéis ver en el mapa, España es uno de los países que más regiones y más administraciones locales tiene involucradas en este Mission Charter. Básicamente son el elemento base de esa comunidad de práctica, de la cual hablaré brevemente después. La plataforma de implementación de la misión se ha lanzado recientemente, todavía está en fase de desarrollo y su objetivo es apoyar a todas las regiones, administraciones locales en su trabajo de adaptación al cambio climático. Tiene dos partes fundamentales, una que será abierta a todo el mundo,
a todas las regiones, a todos los interesados, donde se verán los proyectos de la misión, pondrán en común algunas herramientas para apoyar esos procesos de adaptación, se tendrá conocimiento de qué regiones y autoridades locales están trabajando y luego una específica para la comunidad de práctica. ¿Quién integra la comunidad de práctica? Pues por supuesto los firmantes del Charter, aquellos proyectos de Horizonte Europa en los cuales estén involucradas regiones también estarán como parte de la comunidad de práctica, autoridades nacionales de adaptación al cambio climático y también algunas instituciones europeas. Y en este intranet, por llamarlo de alguna manera, esos firmantes del Charter sí recibirán algún apoyo específico directamente dirigidos a ellos en forma de herramientas de apoyo, acceso a diferentes herramientas de financiación, el tema de favorecer el engagement, o sea, la involucración de los ciudadanos. Todo esto estará más dirigido a esas regiones, a esas administraciones locales que han dado un paso adelante en relación con la misión de adaptación al cambio climático. Por último, el tema de esa revisión a la cual se ha referido Neville en su presentación. Efectivamente, ahora mismo estamos en ese proceso de revisión porque muchas personas nos estáis preguntando qué pasa con el programa de trabajo 2024, por qué no lo tenemos disponible como en el resto de las áreas de Horizonte Europa. Bueno, porque estamos pendientes de esa revisión. Hasta que no salgan los resultados de esa revisión, que saldrá con un par de informes, una comunicación al Parlamento y al Consejo y un documento de la Comisión sobre qué va a pasar a continuación con las misiones, no tendremos visibilidad de cómo van a continuar las misiones, si va a haber que hacer algunos cambios específicos en algunas de ellas, ni qué presupuesto vamos a tener destinados a las mismas en el siguiente periodo. Por lo que nos ha llegado, posiblemente en julio tengamos ya una primera visibilidad de los resultados de este trabajo de revisión. Y alguna idea final. En España, como habéis podido ver, hay capacidad, hay experiencia, hay interés, hay planes. Las misiones se trata de hacer las cosas de una manera un poco diferente a como se estaban haciendo ahora. No son solamente temas de investigación e innovación, por eso se necesita una gobernanza diferente, una colaboración diferente. Se necesita ese compromiso y acción conjunta y, por supuesto, contar con los ciudadanos en todo el proceso. Y aprovechar las oportunidades que se nos están mostrando, entre ellas, por supuesto, las de participar en las convocatorias de investigación e innovación de Horizonte Europa. Aquí vais a poder encontrar información de utilidad, no lo hemos dicho, pero por supuesto las presentaciones estarán disponibles para que las podáis ver con tranquilidad. Y por mi parte, ya he acabado con esta parte de la presentación y voy a dejar de compartir y voy a dar paso a Francisco Heras, para que él pueda intervenir en este primer bloque de la jornada de hoy y que haga su presentación sobre la relación del Plan Nacional de Adaptación con la misión de clima que estamos tratando. Bienvenido, Paco, cuando quieras. Gracias, Lidia. Buenos días y encantado de estar aquí y compartir algunas reflexiones y algunas ideas, bueno, pues que creo que pueden ser útiles para el desarrollo, para el despliegue de la misión de adaptación. Bueno, yo creo que sois conscientes, nosotros desde luego lo tenemos claro, que la adaptación es un reto formidable y sobre todo amplísimo y que debe de abordarse, claro, a escalas territoriales muy diferentes porque hay fenómenos o aspectos en los que hay que lograr políticas de respuesta adecuadas que tienen escalas muy diferentes, pero también hay que aplicarlas sobre temáticas muy distintas y las tienen que aplicar agentes muy diferentes. Entonces, de esto se desprende claramente pues, que estamos hablando de que la gobernanza de la adaptación es una gobernanza multinivel en relación con el territorio, multisector en relación con los temas y multiactor, ¿no?, en relación con los agentes. Y en ese sentido, entendemos que el gran reto que tenemos por delante es construir un sistema coherente que aproveche sinergias, que evite la reiteración innecesaria de esfuerzos y precisamente por eso me parece que puede ser interesante pues, plantear aquí
cuáles son los parámetros básicos de la política y la planificación, la programación de ámbito estatal en relación con la adaptación al cambio climático. En definitiva, bueno, el ecosistema, por llamarlo de alguna manera, en el que planteamos la misión de adaptación, se plantea la misión de adaptación, no es un papel en blanco, sino que es un espacio en el cual ya hay políticas, tanto políticas de carácter estatal como de autonómico o local en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os quería presentar muy por encima, pues el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es el instrumento que para esta década, 2021-2030, pues, bueno, pues organiza, orienta las políticas públicas de adaptación desde la Administración General del Estado. En realidad, contamos con 3 grandes instrumentos que tienen ámbitos temporales complementarios, ¿no? Por un lado, la estrategia a largo plazo, que cubre el periodo 2020-2050, el Plan Nacional de Adaptación, que cubre la década, y como veréis ahora, el plan de adaptación se concreta en 2 programas de trabajo que son quinquenales. El primero, en el que estamos ahora, abordaría el periodo 21-25. A la hora de estructurar el Plan Nacional de Adaptación, estuvimos dando muchas vueltas y al final entendimos que para facilitar la integración de las actuaciones de adaptación en los distintos campos de la gestión pública y privada, pues era muy útil una estructura de carácter sectorial, dado que la administración pública está organizada sectorialmente y hay un departamento que se encarga de la sanidad, otro que se encarga de gestionar las costas, otro que se encarga de la energía, pues que este tipo de forma de organizar el plan nacional podía ser útil para transversalizar, que era lo que nos parecía el objetivo esencial. Y de hecho, pues estamos muy orgullosos de una de las cosas que más nos parece avance, ¿no? en el Plan Nacional nuevo, es que hemos conseguido la corresponsabilización de nada menos que 18 ministerios con un montón de direcciones generales, organismos autónomos, etcétera. Es decir, estamos hablando de un plan que no es un plan de medio ambiente, sino que es un plan de la Administración General del Estado y que, como veis, está incorporando muchísimas políticas de carácter sectorial. ¿Vale? Para poder entrar en más detalle, porque como es lógico mi intervención va a ser breve, sí que os recomendaría que podáis echar un vistazo a la plataforma sobre adaptación al cambio climático en España, Adapteca, que es el espacio donde tratamos de generar esa relación entre el conocimiento que se genera y los interesados en ese conocimiento y bueno, pues donde tratamos de incorporar pues novedades, noticias, documentación que se va generando que tiene interés o que tiene relevancia desde la perspectiva de la adaptación. En todo caso, sí me gustaría destacar que aunque la estructura del plan es esencialmente sectorial, hemos definido 7 elementos transversales que nos parecían especialmente importantes, es decir, aspectos que creemos que requieren un impulso y que pueden afectar a distintos sectores. Hablamos del componente de la vulnerabilidad territorial, de la vulnerabilidad social, los efectos transfronterizos, el enfoque de género, etcétera, etcétera, ¿no? Muy rápidamente, bueno, pues el componente de vulnerabilidad territorial incide en la idea de que los riesgos derivados del cambio climático no se distribuyen de forma homogénea en el territorio, por lo que las respuestas adaptativas deben integrar este enfoque espacial que va a permitir identificar cuáles son los espacios más vulnerables y adoptar las medidas de adaptación específicas. Aquí, evidentemente, esta idea concuerda muy bien con el planteamiento de la misión de centrarse en un nivel territorial, regional y también local. El tema de vulnerabilidad social también nos parece muy importante. Es evidente que el cambio climático afecta de forma desigual a distintos grupos humanos y que hay cuestiones como carecer de recursos económicos necesarios, poseer malas condiciones físicas o
ciertas desventajas sociales que pueden multiplicar la vulnerabilidad, y entonces nos parece importante incidir en este componente de vulnerabilidad social. Los efectos transfronterizos eran otro de los temas transversales que nos parecía importante desarrollar. Es decir, es importante considerar que el cambio climático que tenemos que sufrir, los impactos derivados del cambio climático en las ciudades, en las regiones, en el país, no son solo el resultado del cambio del clima en nuestro territorio, sino que muchas veces el cambio climático más allá de nuestras fronteras se traslada a impactos a través de los flujos de mercancías, flujos financieros, flujos biofísicos o flujos de personas, y que tienen que ser tenidos en cuenta. El enfoque de género, como decía, también nos parece importante. Hay diferencias relevantes en la forma en que hombres y mujeres perciben el cambio climático, lo valoran y asumen las medidas de respuesta. También tratamos de forma específica los temas de maladaptación, que también preocupan mucho en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? El hecho de que las acciones que se desarrollen con objeto de evitar o reducir riesgos no tengan efectos complementarios de carácter adverso, incrementando la vulnerabilidad en otros sistemas, sectores o grupos sociales. Bueno, en definitiva, el plan tiene elementos sectoriales, pero también elementos transversales de interés. Y muy importante, se aplica a través de un programa de trabajo que ahí sí ya define medidas concretas, identifica a los responsables del cumplimiento de las medidas, define indicadores de cumplimiento y metas asociadas de cada medida, un cronograma, nivel de prioridad, porque realmente el programa de trabajo 21-25 incluye nada menos que 257 medidas concretas y nos parecía importante priorizarlas, dado que con un conjunto tan amplísimo, pues a veces es posible perder el norte y dedicarte a lo accesorio y evitar lo fundamental. Yo os invitaría a que reviséis estos documentos, en concreto el programa de trabajo, para evitar precisamente este problema de reinventar la rueda o de repetir trabajo que ya esté realizado, y tratar que todo el trabajo que se haga en el marco del despliegue de la misión de adaptación esté bien imbricado, aproveche sinergias, evite reiteración de esfuerzos y al final nos permita avanzar de forma más eficaz y más efectiva en los temas de adaptación en el país, ¿no? Y con esto yo creo que mi presentación así muy básica pues estaría hecha, y ya os digo que os invito a que consultéis estos documentos, tanto el plan, que tiene un carácter más estratégico, ¿no?, por decirlo así, y tiene más, bueno, pues una serie de líneas de acción bien definidas y bien argumentadas, como el programa, que ya os digo que tiene medidas concretas que se están desarrollando. Es decir, ya tenemos más de un centenar de las medidas planteadas que están dando resultados concretos, ya tangibles o ya incluso están finalizadas, y un porcentaje muy elevado en el que ya hemos empezado a trabajar, que son, por supuesto, más de la mitad, pero bueno, tenemos hasta el 2025, pero indicaros que no estamos hablando de documentos, como a veces ocurre, bien intencionados, pero que luego pues son difíciles de llevar a cabo, sino que estamos hablando de un programa de trabajo que ya se encuentra en periodo de ejecución y además con un nivel de ejecución muy importante. Por mi parte ya está, y bueno, pues encantado de resolver cualquier duda que podáis tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. La verdad es que cuando estuvimos hablando de cómo organizar esta sesión, vimos la importancia, la necesidad de hacer esta presentación sobre el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que directamente también enlaza con la Estrategia Europea de Adaptación y que enlaza claramente con la misión de adaptación. No son cosas independientes, van todas en la misma dirección, y como decía Paco, aprovechemos que lo tenemos, aprovechemos las acciones que ya están en marcha, las que se han puesto, precisamente para construir sobre ellas. De hecho, la misión, y ahora lo veremos también en la presentación que hago a continuación sobre las convocatorias, inclusive aunque hablamos de investigación e innovación, se habla sobre todo de
mucho de innovación, de aprovechar cosas que ya se han desarrollado para realmente ponerlas en marcha y ponerlas en funcionamiento. Veo que ahora mismo no hay ninguna pregunta que se haya formulado en el chat, ni tampoco veo una mano levantada, pero de todas maneras, si no hay preguntas ahora, es posible que surjan un poquito más tarde, si no, al final habrá otro bloque, otro espacio para hacer preguntas. Paco, te quedarás con nosotros hasta el final, entiendo, así que si no, a ver. Vale, hay un comentario, pero no es tanto una pregunta como que desde la Diputación de Málaga, que han presentado hace poco el plan de adaptación al cambio climático de la provincia y están desarrollando algunas acciones y que estarían muy interesados en formar parte. Pues perfecto, porque a partir de aquí, también en esta sesión, esperamos que sea una especie de núcleo para establecer esos contactos, esas relaciones que necesitamos para ir trabajando todos, cada uno con nuestros problemas, cada uno con nuestras actividades, pero todas en la misma línea de llegar a ser resilientes para 2050. Bueno, pues sin más dilación, si os parece, voy a pasar a la siguiente presentación, al siguiente bloque, mejor dicho. Horizonte Europa, las convocatorias de 2023 para la misión de adaptación al cambio climático. No voy a hablar de las convocatorias que ha habido previas, aunque es verdad que las convocatorias de 2023 nos hacen guiños, nos hacen relaciones a las convocatorias que hemos tenido de misiones en 2021 y en 2022, pero también algunos de los proyectos que se lanzaron en la convocatoria del Green Deal en el marco de Horizonte 2020. Por supuesto, ya lo sabéis, esta presentación no sustituye los documentos oficiales a los que siempre vamos a tener que acudir para tener toda la información que necesitamos de cara a presentar nuestras propuestas. Y tres documentos o tres elementos que son fundamentales. Por un lado, el documento, el Work Program, que aunque aparece 2023-2024, ahora mismo solamente tenemos los topics de 2023, las líneas de investigación de 2023, el Work Program de las misiones. La comisión hizo un Info Day de las misiones los días en enero y planteando una sesión para cada una de las 5 misiones, y aquí también os incluyo como referencia el plan de implementación de la misión, porque en definitiva lo que aparece reflejado en Horizonte Europa en las convocatorias emana o deriva de las áreas y de las líneas que se han planteado como fundamentales para investigar, para trabajar de cara a poder conseguir los objetivos que se han marcado dentro de la misión para 2030. Y no nos olvidemos que en Horizonte Europa el mensaje es que la investigación y la innovación son elementos clave, herramientas clave para ayudar a cumplir esas políticas, esas iniciativas, esos compromisos en los cuales está involucrado la Unión Europea, tanto a nivel internacional, como veíamos antes, como a nivel de la propia Unión. Y eso se refleja en cómo están estructurados o cómo se estructuran las convocatorias, los programas de trabajo, en este caso de las misiones, que derivan de un plan estratégico en el cual las prioridades, en el cual las áreas de investigación e innovación que estaban definidos, que están definidos en la base legal de Horizonte Europa, se priorizan, se identifican, se relacionan con esas prioridades políticas que tenemos en la Unión Europea. En el caso de la misión de adaptación, estaríamos directamente relacionados, como veíamos antes, con el Green Deal y en concreto con la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático. ¿Qué nos encontramos en los programas de trabajo de la misión de adaptación? Y esto es lo que os decía antes, que están directamente basados, relacionados con el plan de implementación de la misión y que dan respuesta a los 3 objetivos a los que me refería antes de la misión, a abordar la situación que pueden tener diferente las comunidades, las regiones, las administraciones locales a lo largo y ancho de Europa, porque no todas están en el mismo nivel de avance en relación a la adaptación, porque no todas necesitan el mismo tipo de apoyo en relación a la adaptación. Van a cubrir o están cubriendo estos programas de trabajo 2021, 2022 y 2023, esta primera fase de la misión de adaptación, y también han proporcionado datos, inputs de cara a esta review, a esta revisión que se está haciendo en este momento. Y por supuesto, aprovechan lo que ya venía
previamente. No partimos de cero, no se parte de cero. Precisamente esa es una de las virtudes de las misiones. Aprovechan lo que ya existe para realmente ponerlo en la realidad. Programa de trabajo 2023. Algunos detalles muy específicos. En el caso de 2023, los tópicos que nos vamos a encontrar son todos acciones de innovación. Están enfocados en el desarrollo de demostradores, en el desarrollo de soluciones transformadoras. ¿En qué áreas? Pues en algunas de las áreas claves que se han identificado dentro del plan de implementación de la misión, en concreto en agricultura y alimentación, en infraestructuras críticas y en salud y bienestar. También tenemos convocatorias que son convocatorias conjuntas con otras misiones, en concreto con la misión de ciudades y una convocatoria conjunta con la misión de océanos y aguas y la misión de suelos. Y en todas estas convocatorias, que vamos a ver ahora a continuación, lo que es imprescindible es la participación de las regiones y las administraciones locales dentro de los consorcios, porque son elementos fundamentales. Por un lado, para que lo que se desarrolle en estas acciones de innovación, en estos proyectos de Horizonte Europa, estén alineados con los planes y acciones que ya tengan en marcha y porque realmente de esta manera se asegura o se quiere asegurar que los proyectos tengan una continuidad más allá de la propia vida del proyecto. Dos, y diría recomendaciones respecto a el programa de trabajo de misiones 2023, pero en general respecto a los programas de trabajos de Horizonte Europa. Por un lado, no os olvidéis de las introducciones. ¿Por qué? En el caso del programa de trabajo de misiones, porque en la introducción del programa de trabajo se habla de las misiones europeas, se habla de las prioridades políticas a las que responden y se habla del alineamiento con los planes de implementación de las misiones. Si nos vamos a la introducción de la misión de adaptación al cambio climático, se habla de la importancia de las regiones, administraciones locales y comunidades en el desarrollo de estos proyectos. Se da como prioridad las soluciones basadas en la naturaleza en el desarrollo de esos demostradores y se define este portfolio approach que vamos a tener dentro de las convocatorias. Y por último, si hablamos ya de la introducción a la convocatoria 2023 de esta misión, aparecen los impactos a los cuales nuestras propuestas, cuando presentemos nuestras propuestas, ya sabéis que en Horizonte Europa la parte de impacto tiene una relevancia grande y los itinerarios a los impactos tienen que pasar por dar respuesta a los outcomes dentro del topic y a los impacts a nivel de convocatoria o a nivel de programa. Los impactos están precisamente en la introducción, con lo cual, por favor, no nos olvidemos de leer las introducciones. Mi recomendación es no vayamos solamente al portal del participante, sino vayamos al documento donde quizás se ve de una manera más fácil toda esta información. Así que, por un lado, bienvenidos al club de fans de las introducciones. Yo no soy la presidenta, pero soy la secretaria de dicho club. Y por otro lado, y vuelvo a deciros, por favor, mirad el documento documento completo y no solo vayamos al tópico concreto del Funding and Tenders Portal. ¿Por qué? Porque en el documento vemos de una manera mucho más clara las condiciones específicas para cada uno de los topics. Aquí os he puesto un ejemplo donde corresponde a uno de los tópicos que vamos a hablar a continuación. Vemos, por supuesto, detalles que aparecen de una manera muy clara en el portal del participante, pero aquí nos aparecen reflejadas como condiciones de elegibilidad, cosas que luego veremos en el texto del topic, pero aquí el hecho de que aparezcan como condiciones de elegibilidad nos está diciendo, nos está lanzando un mensaje muy potente y es, si no cumplimos esa condición de elegibilidad, nuestra propuesta ni siquiera va a ser evaluada. Con lo cual, nuevamente, os invito a que leáis el topic no solo en el Funding and Tenders Portal, sino también en el documento, porque hay muchos detalles que nos lo puede clarificar. Y ya entrando en las convocatorias. Tenemos dos convocatorias, las dos cierran el 20 de septiembre y en los dos casos tenemos acciones de innovación, o sea, más cercanas a la implementación en el mundo real. Estamos hablando de demostradores en todos los casos. La primera de las convocatorias tiene 3 topics, aquí tenéis un pequeño resumen. Son los los topics que digamos, se dirigen a esas áreas de trabajo específicas dentro de la adaptación. Como veis, estamos en cambio climático, pero
realmente el gran foco es qué tenemos que hacer en esas áreas para que se adapten, con lo cual la formación de los consorcios va a necesitar de perfiles más allá de los perfiles de investigadores o innovadores en el caso de clima. Vamos a necesitar gente especializada en agricultura en el primer topic, temas de infraestructuras críticas en el segundo, o temas relacionados o expertos o profesionales relacionados con el tema de la salud en el tercero. Y este es un mensaje también muy importante. La misión de adaptación al cambio climático no es de, y perdonadme la expresión, de los locos del clima. Es una misión de todos, porque todos necesitamos adaptarnos. Algunos detalles concretos de esta primera convocatoria, comunes a los 3 topics. Como condición de elegibilidad, lo que os decía, nos piden que tengamos demostradores en al menos 4 regiones o 4 administraciones locales, 4 comunidades de 3 Estados miembros o países asociados a Horizonte Europa. Y esto es importante. Si no cumplimos esta condición, realmente nuestra propuesta no sería evaluada, con lo cual este es el mínimo que tenemos que cumplir. También se nos habla de que las propuestas tienen que tener impacto, efecto, más allá de las regiones en las cuales se desarrollan los demostradores de los que se habla al principio. De ahí que se hable de reaplicación de esas soluciones y se invita a que al menos haya 3 regiones y comunidades involucradas de alguna manera en la propuesta donde se podrían reaplicar esas soluciones. Reaplicar en el sentido de no necesariamente copiar o transferir exactamente lo que se ha hecho, pero sí de aprender y adaptar lo que se ha hecho, lo que se esté haciendo en esa propuesta en sus regiones o en sus comunidades. Muy importante, el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, soluciones verdes, el tema de buscar todo lo que es el apoyo del entorno y los ecosistemas que apoyen y que solucionen y que mantengan las soluciones que se quieran poner en marcha. El criterio de portfolio approach que se va a utilizar es el de las áreas biogeográficas. Hay que indicar en qué áreas biogeográficas estamos desarrollando nuestras propuestas. Lo que os decía antes, las propuestas tienen que contribuir, por supuesto, a todos los expected outcomes que estén identificados a nivel de los topics, a todos ellos. Cada topic tiene diferentes outcomes y diferente número de ellos, pero también tiene que contribuir a los 2 expected impacts que estaban identificados en la introducción de la convocatoria. Y lo que nos van a pedir también en todos los casos es que nuestra propuesta de alguna manera vaya a contribuir o se vaya a enlazar con esa plataforma de implementación de la misión de la que he hablado en la presentación al inicio. Y de hecho lo que nos están pidiendo es que dediquemos algún tipo de actividad, algún tipo de recursos que lo consideremos dentro de nuestra propuesta. Estos son detalles comunes a los 3 topics. Algo de cada uno de ellos, sin entrar en muchísimo detalle. Yo os recomiendo, por supuesto, que veáis, consultéis el vídeo y las presentaciones del Infoday de la Comisión que hizo en el mes de enero y no os perdéis, aparte de las presentaciones de los oficios de la Comisión, las preguntas que se formularon en las sesiones, porque siempre ahí pueden salir elementos que puedan ser de utilidad para clarificar las dudas que podamos tener o para las propuestas que queramos elaborar. El primer topic, centrado en los sectores forestal y de agricultura, para incrementar su resiliencia al cambio climático. No quiero hablar de catástrofes, pero si alguno estáis viendo las noticias estos días, una y otra vez aparece mencionada la situación de las cosechas de cereales, la situación del olivo en España, la situación de los frutales. Bueno, tenemos una enorme sequía. En este tópico de lo que se habla precisamente, se hace mención precisamente a esas sequías extremas y a esos periodos extremos de sequía y de cómo estos sectores se tienen que adaptar a estas situaciones. Se hacen referencia a temas como agroecología y la smart farming. Son 2 elementos que están políticas que están muy apoyadas ahora mismo por la Comisión Europea y que de hecho si algunos conocéis las convocatorias que ha habido en el clúster 6 de Horizonte Europa,
y los partenariados que se están lanzando tienen mucho que ver con estos temas. En el caso de Smart Farming no se trata tanto de desarrollar novísimas tecnologías, sino de aprovechar las que ya se hayan desarrollado para utilizarlas en estos ámbitos. Y aquí, como veis, el tema de desarrollar o aprovechar lo que nos pueden dar los ecosistemas naturales para el tema de la gestión, por ejemplo, de las aguas, para que favorezca que no haya tanta erosión en el suelo, son elementos que se consideran importantes. Y también el reconocer y aprovechar conocimientos previos que se tuvieran a nivel cultural o a nivel socioeconómico en determinadas áreas o en determinadas regiones. Ya os digo, el texto completo es el que está en el programa de trabajo, pero aquí he querido resaltar solamente algunos de los elementos más interesantes de su alcance. En el segundo topic se habla de proteger las infraestructuras críticas contra el cambio climático o adaptar la situación de estas infraestructuras críticas. Infraestructuras críticas cuya definición está incluida en el texto del topic. Y lo que nos habla no es solamente de nuevas infraestructuras que se tienen que construir ya con los mejores elementos y las técnicas más avanzadas de cara al cambio climático, sino también aquellas infraestructuras que ya existan y que tenemos que mejorarlas, regenerarlas, hacerlas más modernas. También el topic está dirigido a ambos casos y se nos vuelve a hacer referencia a que no pensemos solamente en infraestructura gris, sino al contrario, que pensemos en infraestructuras verdes o azules o al menos en infraestructuras híbridas. Y, por supuesto, la inclusión de algunos servicios o soluciones digitales de cara a que nos permitan establecer procedimientos de emergencia y de gestión de riesgos que nos permitan actuar con anticipación. Hay una referencia clara dentro del texto a un topic que salió en el programa de trabajo de 2021, que ya los proyectos ya están en marcha, y que estaba centrado también en el modelado de estas protecciones o de estos riesgos o estas evaluaciones de riesgos, mejor dicho, para el tema de las infraestructuras críticas. Tenedlo en cuenta a la hora de plantear vuestra propuesta porque es un elemento importante. Luego veremos al final de mi presentación a qué proyecto nos estamos refiriendo. El tercer tópico de esta convocatoria tiene que ver con los efectos en la salud y en el bienestar, los riesgos y los efectos en la salud y en el bienestar del cambio climático. Y aquí, en este tópico, que es bastante extenso, bueno, la verdad es que los tres son bastante extensos en su redacción, lo que se nos hace referencia es que hay que trabajar en dos líneas y hay que trabajar en las dos líneas. Por un lado, en la parte de prevención y de las políticas relacionadas con salud y con cambio climático, y por otro lado, en el tema de la preparación de los sistemas de salud precisamente para abordar estos problemas que cada vez pueden ser más intensos. Y se habla, por ejemplo, de la elaboración de cursos de formación o para los profesionales, pero también algún tipo de comunicación para los ciudadanos, para que estemos todos más al día, más atentos a los posibles efectos del cambio climático en nuestra vida. Y se hace una referencia muy clara a que tengamos en cuenta proyectos, soluciones de adaptación que ya se hayan puesto en marcha, que ya se hayan probado en otros proyectos, bien de Horizonte Europa, bien del programa LIFE o bien de los programas nacionales. Es decir, que aprovechemos el conocimiento ya existente para ponerlo en marcha, para crecer sobre ello o para readaptarlo y poner esas soluciones en funcionamiento en el marco del proyecto. La segunda convocatoria es esta convocatoria de acciones conjuntas con otras misiones. La convocatoria conjunta con la misión de ciudades ya está cerrada, con lo cual nos vamos a centrar en la convocatoria conjunta que hay con la misión de océanos, con la misión de suelos y la misión de clima. Y esta tiene unas características un poquito diferentes. También es una acción de innovación, es decir, estamos hablando de pilotos y demostradores para ponerlos en marcha. En este caso, se nos habla de que al menos se tienen que poner en marcha en
en tres países o asociados o estados de la Unión Europea diferentes. Es una condición un poquito distinta. Es importante que tengamos en cuenta que en este topic solamente se va a financiar una propuesta, en principio, y que debería dar respuesta o que debería de alguna manera cubrir algunos de los objetivos que tienen cada una de las tres misiones. Y de hecho en el texto del topic se hace referencia a qué objetivos de cada una de las misiones se está refiriendo. Nuevamente hablamos de soluciones basadas en la naturaleza y de esas aproximaciones socioecológicas, es decir, teniendo en cuenta que la naturaleza nos puede ofrecer esas soluciones o ayudas para mejorar esa capacidad de retención del agua en el suelo, que es de lo que trata este topic. Es muy importante que tengamos en cuenta que como una de las condiciones de elegibilidad está el multi-actor approach. Multi-actor approach es algo que aquellos que habéis conocido Horizonte 2020, el reto social 2 de agricultura y alimentación o el clúster 6, es un concepto que está bien definido y que lo que básicamente nos está pidiendo es que involucremos a todos los actores de la cadena dentro del desarrollo del proyecto y de hecho tiene unas condiciones específicas que se definen dentro del programa de trabajo y que tenemos que cumplirlas. Lo que nos habla también es de que tenemos que hablar de planificación, de implementación y de gestión de esas soluciones efectivas. En este topic se habla de que se tiene que lanzar una convocatoria a terceras partes, es decir, a otras regiones que estén en unas situaciones similares y que puedan implementar las soluciones que aquí se estén desarrollando. Y, muy importante, están en el texto del topic, pero he querido destacarlas. La definición de lo que es el multi-actor approach es una condición de elegibilidad, no podemos obviarla. Tenemos que ver en qué consiste y cómo podemos implementarlo en nuestro consorcio. La definición de los lighthouses, que están muy relacionados con la misión de suelos, y lo que se definen como associated regions, que son esas regiones a las cuales se beneficiarán de esa financiación en cascada. Y esa definición de regiones asociadas está muy relacionada con la misión de océanos. Ya para finalizar, algo de resultados, no mucho. Tenemos ahora mismo disponibles, porque todavía las convocatorias de 2022, los contratos no están firmados, y ya sabéis que mientras los contratos no estén firmados con la comisión, pues no tenemos no hay posibilidad de conocer los resultados finales, pero sí tenemos los resultados de la convocatoria 2021 en el caso de la misión de adaptación al cambio climático. En la diapositiva lo que podéis ver son todos los proyectos que se han financiado, que son 9 proyectos financiados en los cuales España participa en 8 de ellos y con un porcentaje de participantes del 17%. De todos esos proyectos son entidades españolas. Sois entidades españolas los que estáis ahí participando. Esto se traduce en términos monetarios pues en algo más de 26 millones de euros de retorno, que en términos de porcentaje del dinero que se ha repartido con otros países es aproximadamente el 23% del EU27, es decir, de todos los países de la Unión Europea, España se ha llevado algo así como el 23%. Y esto habéis sido vosotros, los participantes, los que os habéis atrevido, los que estáis interesados, los que queréis participar en estos proyectos. Y ya veremos, porque luego vamos a tener enseguida presentación de algunos de ellos, ese protagonismo, esa importancia de las regiones, de las administraciones locales, conjuntamente con las empresas, con la academia, con los ciudadanos, en la relación o en la formación de esos consorcios para dar respuesta a lo que nos estaban pidiendo en las diferentes convocatorias. ¿Alguna idea final para terminar? Esta es la misión de adaptación al cambio climático. Estamos muy acostumbrados a oír hablar de los gases de efecto invernadero, de mitigación, pero tenemos que hablar ahora mismo tanto de adaptación como de mitigación. Es imprescindible. En esta misión se trata de trabajar en sistemas clave, en agricultura, en salud, en infraestructuras críticas,
y en herramientas facilitadoras de financiación, en tener datos, en tener conocimiento, en sistemas que nos permitan responder a esos riesgos de una manera más fácil. Importante, hay adaptación más allá de la misión. Quiero decir que dentro de los programas de trabajo de Clúster 5 y de Clúster 6 también podemos encontrarnos algunas líneas de investigación que tienen que ver con la misión y que son complementarias a las que se desarrollen dentro de la misión de adaptación al cambio climático. Y por último, la misión, las convocatorias cierran el 20 de septiembre, pero no nos olvidemos de la convocatoria conjunta. Tenemos ahora mismo relacionados con la misión de adaptación 4 topics, 3 de la misión de adaptación y una convocatoria conjunta con la de océanos y la de suelos. Más información, aquí nuevamente os dejo información y por supuesto mis datos de contacto para contestaros, para que me contactéis, para que me explotéis, en el buen sentido del término, de cara para que resolver todas vuestras dudas y preguntas de cara a las convocatorias de las misiones. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y no sé si habrá alguna pregunta. Veo que estáis tímidos y tímidas, pero bueno. A ver, acaba de llegar una pregunta de Ciro Pascual. Que dice, respecto al tópico de infraestructuras críticas, ¿se puede considerar como objetivo la innovación en la estabilización de los cordones dunares de la costa? ¿Sería una infraestructura crítica, en este caso verde? Ciro, a ver, tendríamos que ir a mirar cuál es la definición de infraestructuras críticas que está manejando la Comisión. De memoria, ya te digo que no te la voy a poder contestar, me la apunto y ya te la contestaré directamente. O lo buscaré y veré si te puedo contestar al final de la sesión, porque ya digo, así como en otros topics en los que se ha hablado de infraestructuras críticas se ha dejado un poco más abierto, es decir, infraestructuras críticas o infraestructuras esenciales, en este caso se hace referencia a la definición de infraestructuras críticas que tiene la Comisión, con lo cual déjame por favor mirarlo y te lo confirmo más tarde. ¿De acuerdo? Gracias, Ciro, por la pregunta. Cierran las convocatorias conjuntas. Cuando las convocatorias conjuntas, las convocatorias conjuntas, a ver, el tema en el tópico de Cascade Funding, las reglas de financiación de los third parties que reciben financiación. En principio, las reglas de financiación sí son las que se ajustan a Horizonte Europa. Tenemos que ver de todas maneras cómo sale la convocatoria específica que se lance desde ese consorcio. Y no nos olvidemos que esa convocatoria está destinada precisamente a regiones, a esas associated regions, que también hay que ver cuál es la definición que nos ha marcado la Comisión, pero en principio las condiciones serían las mismas. ¿Dónde podemos ver la referencia de infraestructuras críticas de la Comisión? Es una nota a pie de página dentro del programa de trabajo, dentro del tópico de infraestructuras críticas. Ahí lo podéis encontrar, que es la definición. Es decir, está el enlace y además está puesta cuál es la definición. Emilio Cervera, ¿se plantea a futuro la posibilidad de que las convocatorias relacionadas con la misión estén cerradas solo a las regiones, ciudades firmantes del Charter, o que aparezcan algunas convocatorias específicas, o está todo pendiente del nuevo programa de trabajo? A ver, es verdad, y esta es una pregunta muy interesante porque es algo que no he mencionado o que he pasado un poco por encima. Tenemos a las regiones y a las administraciones locales firmantes del Charter que han dicho queremos trabajar en adaptación, pero y Horizonte Europa es una de las herramientas de la misión para trabajar en adaptación. Pero las reglas de Horizonte Europa son muy claras. Horizonte Europa está abierto no solo a los firmantes del Charter, no, y esto son reglas de Horizonte Europa y esto no se va a cambiar. Es decir, en Horizonte Europa no vamos a poder o no se va a poder lanzar una convocatoria exclusivamente dirigidas a los firmantes del Charter. Dicho esto, pues también es verdad que aquellas regiones, aquellas administraciones locales que han dado un paso adelante parece que están más dispuestas a involucrarse o trabajar.
Pero eso no quita que aquellas regiones, comunidades, administraciones locales que no sean firmantes del Charter no puedan participar y puedan recibir fondos de Horizonte Europa. Es decir, no confundamos las dos cosas, ¿vale? Los firmantes del Charter han dicho, queremos trabajar Horizonte Europa, herramienta, pero está abierta a todas las regiones y a todas las administraciones locales, sean o no firmantes del Charter. Es una manera también de ampliar la comunidad de práctica de la misión más allá de los que ya han dicho que quieren participar. A ver, tengo dos preguntas más y después de estas dos preguntas voy a cortar aquí y luego podemos seguir hablando más que nada para que no se vaya mucho el tiempo. Ernesto López, muchas gracias Lidia. Cuando se habla de 3 regiones, ¿tienen que ser 3 regiones climáticamente distintas o 3 en general de las 150 regiones afectadas? Lo que os acabo de comentar. Las regiones, las administraciones locales que participen dentro de las propuestas que se presenten pueden ser de las que se han aceptado, de los firmantes del Charter, o pueden ser otras que no hayan firmado el Charter. Y pueden ser de regiones climáticamente distintas. Bueno, leamos los textos de la convocatoria, porque lo que sí que te dicen es, ojo, podemos intentar aproximar o aprovechar regiones que estén dentro de un mismo área biogeográfica, con lo cual pueden tener cercanía en las situaciones de riesgos y en los problemas que tienen que adoptar, o podemos pensar en regiones que sean complementarias, pero que tenemos que buscar cuál es la narrativa que nos vincule a esas regiones. Ernesto, si quieres de esto podemos hablar más específicamente fuera de la sesión, porque podemos estar más tiempo hablando. ¿Cuántas propuestas se prevé financiar en cada topic? Bueno, está en las diapositivas que os he presentado. En los 3 topics dentro de la misión de adaptación se prevén financiar 3 propuestas por topic, mientras que en la convocatoria conjunta solamente se prevé financiar 1. Y aquí voy a pararme, Manuel, si te parece tu pregunta, Manuel Rodríguez, intentamos contestarla más tarde. Lo digo también para dar paso a la siguiente parte de la presentación, de manera que podamos continuar y podamos dar la posibilidad a los compañeros, a los que van a hacer la presentación de los proyectos que están en marcha, que nos cuenten en qué consisten, de qué manera nos podemos beneficiar todos y un poco la experiencia que han tenido en la puesta en marcha de esos proyectos. ¿De acuerdo? Ya hemos pasado los 2 primeros bloques. Vamos ahora al último bloque, después del cual tendremos más tiempo para hacer preguntas para todos, precisamente. Y aquí lo que vamos a hacer es, o lo que van a hacer, va a ser presentar algunos de los proyectos que ya están financiados en la misión de adaptación al cambio climático. El proyecto PIERS, que se centra en el tema de el diseño de itinerarios de adaptación. Proyecto Clímax, que tiene más que ver con herramientas para la evaluación de riesgos. Y en el proyecto RESIS, porque es un ejemplo de estos proyectos, de estas acciones de innovación para poner en marcha demostradores a nivel de la región. En primer lugar, tendremos con nosotros a Efren Feliu, de Tecnalia, presentando el proyecto PIERS. Así que, Efren, cuando quieras, voy a dejar de compartir. Gracias, Lidia. Efren, bienvenido. Sí, no lo habíamos comentado. Quizás hubiera tenido sentido presentar Clímax primero por los diferentes objetivos, pero bueno, no tiene mayor importancia. Bien, pues se trata del proyecto Pathways to Resilience, que como bien comentaba Lidia, se circunscribe o se enmarca, ¿no?, en el contexto de la misión de adaptación de Horizonte Europa. Alguna información básica, luego veremos cómo encaja en la misión con un poquito más de detalle. Pero bueno, pues es un proyecto gestionado como desde hace algún tiempo, nuevos proyectos de Horizonte Europa por Cinea. La convocatoria, están ahí los detalles. En nuestro caso,
hay un consorcio de 14 socios. Luego veremos con más detalle pues, algunas características de este consorcio. Está liderado por Climate Kick. Tiene un presupuesto total de algo más de 29 millones de euros, casi 30, pero de los cuales 21 millones están destinados a financiar a través de convocatorias abiertas proyectos en regiones o comunidades. Tiene 5 años y estamos actualmente en el mes 5. El planteamiento del proyecto Peers es empoderar a las comunidades y regiones europeas participantes en la misión con el objetivo de codiseñar localmente hojas de ruta para la adaptación y la resiliencia climática y ofreciendo para ello pues, una serie de recursos y orientación, ¿no? en esta materia. De esos 21 millones que están dirigidos a convocatorias abiertas, se van a plantear en 2 fases, en 2 convocatorias. La primera probablemente a finales de este año, inicios de 2024, y el objetivo de ese Cascade Funding, como se denomina en inglés, es llegar a financiar acciones para el diseño e implementación de hojas de ruta de resiliencia climática en 100 regiones, llegando a importes de financiación de hasta 300.000 euros por región. Además de este objetivo del proyecto Peers, que es importante, hay que tener en cuenta que el planteamiento del proyecto, y de hecho las métricas y los objetivos del proyecto, es llegar a participar o a interactuar con más regiones de las que participen en ese Cascade Funding, precisamente pues para poder, independientemente de que se financien a través de esas convocatorias abiertas, trabajar con más regiones europeas en el contexto de la misión para identificar soluciones de resiliencia climática. Y para ello se van a crear grupos de práctica de innovación, un laboratorio de innovación financiera que pretenden, ¿no?, trabajar con ese enfoque de comunidad de práctica en torno pues, a regiones que puedan tener o comunidades que puedan tener características similares y por lo tanto pues, que se trabaje en grupo. Tampoco hace falta mencionar muchas de las cosas que tanto Paco como Lidia ya habéis puesto sobre la mesa, ¿no?, acerca del reto climático, de cómo ya estamos evidenciando, ¿no?, y teniendo que afrontar cuestiones relacionadas con los impactos del cambio climático hoy en día y que probablemente a futuro se agraven, ¿no? Solo llamar la atención sobre la necesidad de buscar soluciones innovadoras y por lo tanto tiene sentido, ¿no?, que el programa Horizonte Europa, que específicamente las misiones impulsen acciones de innovación para buscar soluciones que den respuesta a estos retos, y llamar también la atención con respecto a las interrelaciones entre distintos sectores, los sistemas locales clave que ahora hablaremos y que Lidia también ha mencionado, pero bueno, acerca de esta perspectiva integrada y de la importancia de la interrelación en los efectos en distintos sectores. El proyecto Pathways to Resilience contribuye específicamente al segundo objetivo de la misión de adaptación. Hay esa estructura en pirámide, ¿no?, con los diferentes números abordando pues, bueno, la información climática generalizada para toda Europa, y ahora en la presentación del proyecto Climax veremos, ¿no?, cómo está relacionado con ese primer objetivo. Un segundo objetivo relacionado con llegar, ¿no?, a desarrollar esas visiones y hojas de ruta de innovación, ¿no?, en 150 regiones, y los demostradores integrales, por denominarlos de alguna forma, esos 75 demostradores integrales
como tercer objetivo. Pathways to Resilience responde al segundo y por lo tanto al desarrollo de esas hojas de ruta, y hemos de tener en cuenta que en el contexto del plan de implementación de la misión que mencionaba Lidia antes, hemos de abordar, ¿no?, el desarrollo de esas hojas de ruta teniendo en cuenta cuáles son tanto los sistemas locales clave que aparecen mencionados en la misión, infraestructuras críticas, salud y bienestar, agua, usos del suelo y alimentación, ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza y economía local, ¿no?, abordarlos en el desarrollo y en el diseño, ¿no?, de esas hojas de ruta, teniendo en cuenta también los factores habilitantes que menciona la misión, entre otros, pues la financiación y los recursos. Pathways to Resilience tiene como objetivos movilizar a regiones y comunidades, a redes de regiones y de comunidades, intentando, pues bueno, aumentar el compromiso político y elevar también, ¿no?, la ambición y las capacidades en estos niveles de la administración, teniendo en cuenta que es importante conectar estas hojas de ruta de resiliencia climática con las agendas de innovación, con la especialización inteligente. Para ello, pues es importante el llegar a conseguir una amplia participación de ciudadanos, de agentes clave, que también Lidia le llamaba la atención al respecto, teniendo en cuenta que estas hojas de ruta de resiliencia a largo plazo solo son posibles haciendo uso del conocimiento disponible a nivel local y de su apropiación a nivel local. Es importante que Pathways to Resilience pretende impulsar ese aprendizaje colectivo y el desarrollo de capacidades a través de grupos regionales, como decía antes, de esos más de 10 grupos, cohortes regionales con características similares, y que una de las cuestiones importantes es abordar esas condiciones habilitantes de la resiliencia climática a largo plazo, entre otras cuestiones abordando la necesidad de poner a disposición para impulsar la adaptación, poner a disposición fondos y financiación. Llamar la atención también en Pathways to Resilience acerca del itinerario hacia la resiliencia climática, siguiendo lo que es el Adaptation Support Tool de Climate Adapt, o alineado con el Adaptation Support Tool, y teniendo en cuenta que además, o en relación con esas condiciones habilitantes, una de las cuestiones importantes de Pathways to Resilience es abordar la madurez, ¿no?, de las regiones y comunidades, y por lo tanto pues el nivel de desarrollo, el nivel de madurez que tienen en este itinerario para el desarrollo de hojas de ruta transformadoras, abordando, como decíamos, esta perspectiva de innovación sistémica, y bueno, no me voy a detener en las diferentes fases. Pathways to Resilience tiene esas 6 líneas de actuación principales, una expresión de interés que va a ser la puerta de entrada, ¿no?, a la convocatoria abierta de subvenciones, a las convocatorias abiertas de subvenciones, esos grupos de práctica e innovación que junto con el Laboratorio de Innovación Financiera pues serán el marco en el que se interactúe entre las regiones que participen, ¿no?, en Pathways to Resilience, y por supuesto pues desarrollando una serie de recursos, módulos de formación y una caja de herramientas para el diseño de estas hojas de ruta de resiliencia climática. Entrando específicamente, porque esto es una novedad importante, ya que se lanzó ayer la convocatoria de expresiones de interés, está previsto, ¿no?, que sea ese paso previo a la convocatoria abierta de subvenciones, que como decíamos se lanzará a finales de este año, principios del siguiente, y esta convocatoria de expresiones de interés pues se realiza a través de un cuestionario que pretende permitir analizar
pues bueno, cuál es el estado de motivación, capacidades, qué tipo de regiones necesitan apoyo, retos y barreras que se puedan identificar preliminarmente y cuestiones importantes, porque en este diseño de hojas de ruta de resiliencia es un factor clave, ¿no? La gobernanza y la implicación de agentes clave. Como comentábamos antes, es un paso previo a la convocatoria, pero también va a ser una información importante y una base para el desarrollo de servicios en esa caja de herramientas y en esos módulos de formación que comentaba antes. Está ahí el enlace, que es relativamente fácil, simplemente entrando en la página web de Pathways to Resilience se podrá acceder a esta expresión de interés que está abierta hasta el 15 de septiembre. Bien, y para terminar con la presentación, simplemente una vez visto, ¿no? el planteamiento del proyecto, esa respuesta al segundo objetivo de diseño de hojas de ruta de resiliencia, comentar un poco pues, la estructura del consorcio que tiene que ver con el planteamiento que hacía Lidia, ¿no? De cómo hemos de pensar la preparación de proyectos para obtener, ¿no? recursos en el marco de la misión de adaptación en Horizonte Europa. En este caso, dadas las características y los objetivos del proyecto, o sea, es uno de los proyectos de la misión que pretende dar servicios de manera transversal y no abordar demostradores concretos, ¿no? sino desarrollar recursos para impulsar ese segundo objetivo de la misión, pues era muy importante en este caso contar con organizaciones de regiones, ¿no? y por lo tanto redes de regiones y ciudades como son ERNIN o ICLEI, organizaciones con competencias técnicas o con expertise en la facilitación de acciones de transformación. En este caso, pues bueno, el papel importante del TARES, Tecnalia, nuestro centro tecnológico, forma parte, ¿no? de ese grupo de expertise técnico, por decirlo de alguna manera, en el consorcio. Muy importante como factor habilitante, varias organizaciones que trabajan en el ámbito de la financiación, especialistas en procesos de formación y desarrollo de capacidades, y luego el tema de monitoreo e impacto, ¿no? de la innovación como contenido, como capacidad importante dentro del consorcio. Y bueno, pues con esto terminaría la presentación. Disculpad si me he extendido un poco con respecto al tiempo previsto, y por mi parte lo dejaría aquí para poder participar luego en el debate. Muchas gracias, Efrén. Pues pasamos ya a la siguiente presentación de proyectos. En este caso sería el proyecto Clímax y también RESIS, que lo hará Erika Meléndez del Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología de la Universidad Politécnica de Cataluña. Erika, bienvenida. Muchas gracias por participar y creo que estás... No, ya no. Te iba a decir que estabas con el micrófono apagado y cuando quieras puedes empezar. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Primero, gracias, Lidia, por invitarnos a hablar sobre los proyectos que estamos trabajando actualmente. Yo me llamo Erika Meléndez y vengo en representación del Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología de la Universidad Politécnica de Cataluña, CRAI-UPC. Y hoy en la mañana voy a hablar un poco sobre Clímax, que su nombre completo es Climate Risk and Vulnerability Assessment Framework and Toolbox, un nombre bastante largo, que es un nuevo proyecto dentro de la temática que estamos hablando de adaptación al cambio climático, que se ha iniciado este año, en enero. Y también hablar un poco sobre RESIST, que es otro proyecto que viene de la misma área. Entonces, vale. Entonces, para no ser un poco repetitiva, pero para ponernos dentro del contexto de lo que hemos estado hablando esta mañana, como sabemos, desde el 2021 se ha adaptado esta misión o estrategia
para responder a la pregunta principal de cómo podemos apoyar a las regiones europeas para adaptarse a los impactos que se derivarán, o bueno, ya podemos decir que se están observando debido al cambio climático, y cómo poder movernos a la resiliencia climática. Dentro de este contexto, se han definido 3 objetivos que ya hemos hablado este día. El primero es preparar a Europa y a sus regiones para los impactos. En este sentido sería entender mejor cuáles son los riesgos debido al cambio climático y cuáles son las metodologías que se pueden implementar para poder tener un mayor entendimiento de este. Segundo es acelerar la transición a un futuro resiliente con esta idea de que se ha comunicado de las 150 apoyar a las 150 regiones y comunidades. Y el último, crear resiliencia con estas 75 demostraciones que puedan ser un ejemplo de cambios sistemáticos o transformaciones sistemáticas para la resiliencia climática. En este sentido, Climax ha sido desarrollado, pensado y se está trabajando con la idea de apoyar al primer objetivo, el que se ve en naranja, que es apoyar y preparar a las comunidades, regiones, en especial estas que necesitan más apoyo, las que son más vulnerables a los impactos derivados por el cambio climático, y tomar esto en cuenta, ¿no? Entonces, Climax, dentro de este contexto, se ha desarrollado a través de 3 pilares fundamentales, que los voy a explicar brevemente, que el primero es desarrollar una metodología regional, en específico también local, para el análisis de riesgo climático o Climate Risk Assessment. Entonces, la idea de Climax es proveer una metodología, una guía o una serie de documentos que puedan apoyar a las regiones, a las comunidades más vulnerables a poder desarrollar estos análisis de riesgo climático para que puedan tener una mayor comprensión y entender cuáles son los impactos que se derivarán debido al cambio climático. Este es el primer pilar. El segundo pilar es el desarrollo de herramientas tecnológicas y su aplicación en zonas piloto. La idea de la primera parte es poder desarrollar estas plataformas o portales en los cuales los datos locales que existen, pero realmente están divididos en zonas que son muy complicadas de acceder o no están unificadas, bueno, desarrollar estas herramientas para las cuales estos datos puedan estar compilados en una zona y que sean los necesarios para implementar o desarrollar sus análisis por riesgo climático. Es decir, el toolbox o las herramientas con la metodología que se aplica en Climax van en conjunto, van de la mano. Y la idea sería probar estas herramientas de forma interna en las zonas de piloto que nosotros hemos identificado. Una de estas es en Cataluña. Entonces, la idea sería que en estos pilotos se pruebe, se evalúe y se refine varios de los aspectos de la metodología, así como del Climate Risk Assessment Framework y de las herramientas, para ir al tercer pilar de Climax, que es un poco con lo que se estaba comentando en Peers, que también lo más llamativo, diría yo, de Climax, que es el Cascading Fund o este mecanismo de apoyo financiero. Entonces, la idea de Climax dentro de este camino para la adaptación de cambio climático para las regiones más vulnerables es poder tener un impacto regional y local bastante grande o que pueda ser visible. Entonces, la idea es que con este Cascading Fund podamos habilitar el acceso a comunidades o regiones vulnerables, el acceso a la metodología y las herramientas para que ellos puedan desarrollar sus propios análisis de riesgo climático. Nuestra idea y nuestra esperanza es que más de 50 regiones puedan ser beneficiadas por este Cascading Fund. Entonces tenemos nuestros 3 pilares, que es la creación de la metodología, las herramientas y el Cascading Fund para poder abrir a las regiones las herramientas que se desarrollan en Climax. Respecto a la metodología para el análisis de riesgo climático, bueno, ahora, por el momento la estamos desarrollando y la idea es utilizar las experiencias a nivel regional, local y las lecciones aprendidas o mejores prácticas que se puedan recompilar para poder formar la metodología de una forma bastante completa e inclusiva. Ahorita se ha lanzado un Call of Evidence o un llamamiento de evidencia, para hacer la traducción literal,
para que regiones y comunidades puedan acercarse a Climax y podamos recopilar estas experiencias y lecciones aprendidas para la creación de esta metodología. La idea sería de que este framework que se está creando tenga las especificaciones técnicas para que se pueda implementar, es decir, que tenga en específico cuál es su alcance espacio-temporal, los objetivos y en específico, y lo más importante, las expectativas o resultados que las comunidades puedan observar cuando se aplique este análisis por riesgo climático. Además, dentro del proyecto se prevé que esta metodología tenga un acompañamiento y una guía, es decir, así como las zonas piloto y las comunidades beneficiadas van a tener un apoyo para poder implementar esta guía. No es solamente te lo doy y tú ves, ¿no? Se prevé que exista este apoyo continuo que va de la mano con las herramientas que se están realizando. Entonces, la idea, como lo había mencionado antes, es tener una plataforma en la cual las capas o datos, así de amenaza, de exposición y vulnerabilidad a nivel regional y local, puedan ser de forma que puedan ser accesibles para las regiones y las comunidades para que puedan realizar estos análisis de riesgo por cambio climático. Para esto estamos teniendo una colaboración. Bueno, uno de nuestros partners es el ECMWF y tenemos una colaboración ahorita activa con el Risk Data Hub, que ellos están bastante avanzados en el tema, para poder coordinar y tener una sinergia respecto a la herramienta que se está realizando y que podamos tratar de garantizar que sea que sea realmente realista y se pueda aplicar en las zonas. La idea es de que, pues como cualquier cosa o herramienta tecnológica, se necesita un apoyo para poder integrarlo. Entonces, durante el proyecto también se dará un apoyo técnico para las comunidades y las zonas piloto por cualquier duda o problema técnico que se tenga realizando la metodología y la utilización de la herramienta. Y la idea es que, como lo había mencionado, que tenemos nuestras 5 zonas piloto en las cuales se va a utilizar esta metodología y herramientas y al mismo tiempo va a ser un ejemplo para las comunidades y regiones que quieran aplicar al Cascading Fund para que tengan un ejemplo de qué es lo que se podría esperar y qué es lo que ellos podrían realizar con este apoyo financiero. Respecto al tercer pilar, que es el Cascading Fund, pues como lo estaba comentando antes, nuestra idea es tener por lo menos 50 regiones y comunidades que sean beneficiadas por este mecanismo. Y dentro del proyecto también ya hemos establecido una serie de criterios para poder o tratar de garantizar que las comunidades y regiones beneficiadas sean estas que necesiten más apoyo o, como se había mencionado anteriormente, ser un poco más retrasadas en el aspecto de adaptación al cambio climático, porque la idea es hacer una convocatoria que dé más equidad y que pueda apoyar a los que más lo necesitan. Dentro de esto, el proceso de selección será de forma interna y externa con la ayuda del Union Civil Protection Mechanism, es decir, tenemos un apoyo externo para poder tratar de garantizar que estos criterios que estamos estableciendo se cumplan. Y la idea es de que la primera convocatoria se abra a finales de este año. Tendremos 2 convocatorias, como lo podemos ver acá. Aquí los meses se prevé que varíen un mes, no mucho, pero sí garantizado de que la primera convocatoria se lanzará a finales de este año y la segunda convocatoria a inicios del siguiente año. Y la idea es de que las comunidades y regiones que no han podido aplicar en esta primera convocatoria o no resulten beneficiadas puedan volver a aplicar en esta segunda oportunidad para poder tal vez mejorar la propuesta que han presentado, que claramente nosotros dentro del Climax también proveeremos una serie de guía o asistencia para mejorar ese tipo de propuestas. Y también dentro del proyecto nos ayudaría a entender en qué nos hace falta dentro de la convocatoria o qué cosas tenemos que ajustar para la siguiente ronda. Entonces, esta es una oportunidad para poder acceder a todas estas herramientas y metodologías que se van a crear en Climax para las diferentes regiones y comunidades. Y se espera que la mayoría de estos proyectos
mini proyectos que se hagan en estas más de 50 comunidades se terminen para finales del 2026. Es decir, hay bastante trabajo por delante. Brevemente, esta es la estructura del consorcio. No me quiero extender mucho en la explicación, pero como lo que se había comentado antes, esto es gracias a la colaboración de diferentes partners, que no solamente es del sector académico, sino que también de privado y en especial de las regiones, de las 5 regiones piloto, que sin ellas no se podría hacer la prueba y evaluación de estas herramientas. Y bueno, finalmente Climax está basado en estos 3 pilares: la creación de la metodología, las herramientas y abrir todo esto realmente a las regiones y comunidades que más lo necesitan a través de este mecanismo de apoyo financiero, que pues prácticamente es sobre lo que estamos trabajando ahorita en Climax para ayudar a la adaptación del cambio climático. Pero dentro del Centro de Investigación de Hidrometeorología tenemos otro que es RESIST, que si hacemos memoria con los 3 objetivos que se habló al inicio de la misión, RESIST está basado, si Climax está basado en el primero, RESIST está basado en el tercero, que es estas 75 demostraciones a larga o a gran escala en los cuales se puede evidenciar o observar transformaciones sistemáticas para la adaptación al cambio climático. Entonces, RESIST es un poco más aplicativo en ese sentido. Como se puede ver en la gráfica, se han identificado 12 regiones vulnerables respecto al cambio climático en Europa, y dentro de esas 12, 4 han sido seleccionadas para ser los demostradores a gran escala. Dentro de esos 4 se encuentra Cataluña, y la idea sería que en estas 4 demostraciones a larga escala, Cataluña incluida, se implementen soluciones o metodologías innovadoras para la adaptación al cambio climático y aumentar la resiliencia en este aspecto. No me voy a extender mucho en esto, pero para enfocarlo en España, la idea es, como lo hemos visto y se ha presentado anteriormente, el cambio climático no es solamente a las medidas estructurales que se puedan hacer o nature-based solutions que se puedan hacer, sino también entender que estos eventos que en el pasado eran considerados infrecuentes o extremos se están volviendo en nuestra nueva realidad. Esa es la nueva realidad que tenemos, que lo extremo es lo normal. Entonces, dentro de la adaptación a este tipo de eventos, tenemos que ayudar a Protección Civil o a las comunidades y las regiones que están expuestas a esto, a cómo manejar este tipo de emergencias, cómo adaptarse a este tipo de emergencias que antes eran extremas, ahora son una nueva normalidad. Dentro de este contexto, en Cataluña se tratará de mejorar la preparación y la respuesta a las emergencias extremas debido al cambio climático. Se mejorarán las herramientas, los sistemas de alerta temprana que se han identificado como una de las mejores medidas para la adaptación al cambio climático. Se trabajará con los planes de autoprotección en conjunto con las comunidades. Esto es imposible hacerlo sin el apoyo de ellos. Mejorar la comunicación y la percepción del riesgo y finalmente mejorar la coordinación a través de los diferentes actores y de diferentes comunidades, es decir, Protección Civil y los first responders con las comunidades o sectores de la población que han sido considerados vulnerables. Entonces, bueno, esta es mi presentación de Climax y RESIST. Si hay alguna pregunta, pues... Gracias, Erika. La idea es que ahora tanto tú como Efren como Paco Eras, por favor, abriros todos la cámara porque ya hay algunas preguntas para vosotros, pero bueno, posiblemente entre todos podamos responder. Si os parece, yo os voy formulando las preguntas, alguna que ha quedado por responder también previamente, a lo mejor entre todos podemos también responderla mejor. Hay una primera pregunta de Emilio Cervera para ti, Efren, donde se hace referencia al proyecto PIRS, en este caso, si las convocatorias de Cascade Funding que has mencionado van a estar solo abiertas a regiones o también podrán participar las comunidades entendidas según se definen en la misión. Y sobre esto podríamos hablar mucho también. Efren.
Sí, Lidia, ya hemos hablado mucho y podríamos seguir hablando mucho. Pero bueno, la convocatoria va a seguir un poco el marco general de la misión y por lo tanto, aunque en mi presentación en algunas ocasiones he hecho referencia conjunta a regiones y comunidades y en otras me he referido solo a regiones, va en el mismo pack las comunidades y por lo tanto sí seguirá un poco ese marco de regiones y comunidades con el entendimiento que hay hasta la fecha y lo que vayamos consiguiendo avanzar en la implementación de la misión. Gracias, Efren. Efectivamente, muchas veces siempre decimos regiones, pero es verdad que también es más corto, ¿no? Importante, el concepto de comunidades tal y como está definido en el plan de implementación es un concepto muy amplio realmente. Y es verdad que en determinadas convocatorias o para determinadas cosas, las comunidades se han identificado más bien con las administraciones locales, con los municipios, con las ciudades, por un tema puramente de personalidad jurídica, ¿vale? Pero es verdad que en cualquiera de las presentaciones, y me incluyo yo también, cuando he hablado de regiones, tened en la cabeza que siempre hablamos de regiones y de comunidades, ¿de acuerdo? Erika, ¿dónde se van a hacer los pilotos? Esta pregunta está formulada cuando estabas hablando de Clímax. Ah, vale, sí. Bueno, los pilotos, déjame que ahorita tengo un lapsus, pero está en Cataluña, en Silina, creo que el siguiente es en Italia y te debo los siguientes dos porque no lo tengo en la memoria. Pero Bueno. son regiones que se han identificado para que sea una variedad de, como creo que alguien más lo había comentado, que no solamente se esté enfocado en un tipo de riesgo, sino que también sea más diverso, porque si no, no podemos entender cómo se aplica la metodología y las herramientas a diferentes tipos de regiones. Perfecto, Erika. Y otra que también va para ti, de Eva García, y es, en este caso, vuelve a ser la pregunta, ¿quién puede ser beneficiario de la financiación en cascada en el caso de Clímax? Bueno, en el caso de Clímax, para poder aplicar, se necesita que sea un representante de una comunidad, de una región administrativa o de una comunidad administrativa, es decir, tiene que ser una persona, o sea, la persona que se presenta a la convocatoria tiene que ser el representante de esta región o comunidad administrativa. Nosotros estamos, bueno, ahorita no puedo proveer el link porque lo estamos trabajando, pero dentro de poco vamos a poner en línea en específico cuáles son todos estos detalles y vamos a tener también info days similares a en los cuales se va a hablar en específico de todos estos detalles para que no quepa ninguna duda de quiénes pueden aplicar, cómo y cuál es el proceso. Gracias, Erika. A ver, nuevamente Eva hace una pregunta y yo la voy a reformular un poco y os la voy a lanzar a los dos, a Efren y a Erika, por los dos proyectos de los que estamos hablando. Claro, estamos hablando de las convocatorias de financiación en cascada que se van a lanzar en los dos proyectos, pero aquí la pregunta es las herramientas que se van a desarrollar, aparte de que se vayan a usar o se vayan a beneficiar a esas regiones o a esas comunidades que se seleccionen en la financiación en cascada, ¿estarán a disposición de otras regiones que no sean beneficiarias? ¿Está contemplado dentro del marco del proyecto, de los proyectos, perdón? Como queráis, si quieres empezar tú, Erika, y luego continúa Efren un poco, porque la pregunta es común, o sea, es lo que se desarrolla en el proyecto va a tener beneficios no solo para los pilotos y las regiones de la financiación en cascada, sino va a estar abierto a otras regiones y a otras comunidades, como está planteado. Bueno, respecto a esta pregunta, creo que siempre dentro de los proyectos existe la ambición de que lo que se desarrolle no se quede dentro del proyecto, sino que pueda ser de utilidad más allá de lo que estamos haciendo, que sea práctico y utilizable para realmente ayudar a la adaptación. En este caso, la idea del Cascading Fund es que esta sea la primera parte del impacto. O sea, dentro de los pilotos nosotros evaluamos, refinamos las herramientas, luego el Cascading Fund es otra forma de tratar de integrar estas herramientas para poder ver cómo ayudan realmente a la adaptación
a diferentes regiones, en especial las más vulnerables. Y claro que la idea, pero sería después del marco del proyecto, es entender cómo se puede hacer, cuáles son los caminos más viables para poder hacer este tipo de herramientas accesibles a otras regiones. Creo que el ejercicio de los más de 50 regiones, más los pilotos, nos va a ayudar a crear herramientas o metodologías que sean inclusivas y que no sean enfocadas en un solo tipo de región, para que luego, después del proyecto, cuando se trate de implementar o se trate de dar acceso a otras zonas, puedan realmente ser aplicables. Entonces, creo que luego del proyecto podemos por lo menos tratar de garantizar que lo que se ha desarrollado en el proyecto se pueda aplicar. Los caminos para dar acceso es una cosa que luego, claro, se trabaja después. De acuerdo. Efrén, ¿estás con el micrófono? Sí, vale. Perdona, que estaba tomándome algunas notas. Por ejemplificarlo específicamente en Peers o Pathways to Resilience, que le hemos cambiado el nombre. El nombre original era Peers, por eso Erika se refería a Peers y yo a Pathways to Resilience. Vamos a ver, en principio, o sea, yo llamaría la atención acerca del carácter diferenciado de los proyectos Clímax y Pathways to Resilience con respecto a RESIST, Regions for Climate u otros proyectos que tratan de abordar iniciativas demostradoras en el ámbito de la adaptación. El caso de Clímax y de Pathways to Resilience pretende desarrollar recursos que sirvan de manera transversal a las regiones que participen en la misión y, por lo tanto, a la implementación de la misión. Y por lo tanto, en el caso concreto de Pathways to Resilience, estos recursos, más allá de las entidades, comunidades o regiones que participen en el Cascade Funding, en las convocatorias abiertas, van a ser recursos que van a estar a la disposición de otras administraciones, comunidades, regiones que quieran desarrollar hojas de ruta. Estos recursos, o sea, Pathways to Resilience va a desarrollar unos módulos de formación y una caja de herramientas que tendrán luego un encaje o estarán disponibles a través de otros recursos, ¿no?, de la Comisión Europea, como son Climate Adapt, el portal Climate Adapt, y una parte importante del trabajo que hacemos en Pathways to Resilience es ver cómo va a ser esa integración en Climate Adapt. Y luego hay una gran pregunta que entiendo que acabaremos respondiendo acerca de cómo articulamos nuestras actividades con la misión, con la plataforma de implementación de la misión. ¿Cuáles son estos recursos que vamos a desarrollar? O recordando un poco cuál es el objeto de Pathways to Resilience. Agendas de innovación, es decir, conectar la resiliencia climática a medio y largo plazo con las agendas de innovación regional y local, y que pueda haber acciones de innovación que respondan al reto climático bajo una perspectiva de transformación sistémica, sectores interrelacionados y, por lo tanto, abordando la complejidad de la adaptación al cambio climático, y con el objeto de diseñar estas hojas de ruta con perspectiva de largo plazo que abordan la adaptación intentando gestionar la incertidumbre con aproximaciones flexibles, ¿no?, y que permitan abordar esa transformación sistémica teniendo en cuenta este reto cambiante. Entonces, bueno, las cajas de herramientas, la caja de herramientas, los módulos de formación van a abordar, ¿no?, y van a desarrollar recursos para responder a estos retos. Las cohortes o grupos regionales, en principio, estarán constituidas por las comunidades y regiones que participen en ese Cascade Funding, pero la expresión de interés seguro que va a superar con creces ese número, ¿no?, de 100 regiones o 100 hojas de ruta a través de Pathways to Resilience, y por lo tanto
en coordinación con la plataforma de implementación de la misión, en coordinación con Climate Adapt, veremos, ¿no?, cómo esas otras expresiones de interés pueden participar en las cohortes o acceden a estos recursos que no van a ser exclusivos para las 100 entidades que reciban financiación. Y perdona si me he extendido un poco, pero quería ejemplificar, ¿no?, con los conceptos que intentamos abordar con Pathways to Resilience. Perfecto, gracias Efren. Gracias Efren, gracias Erika, porque yo creo que este es un mensaje muy potente, es decir, ojo porque no estamos hablando de proyectos que van a beneficiar a una, por supuesto, de manera muy directa a un primer grupo o grupos más o menos importantes de regiones / comunidades, sino que de alguna manera el resto no participantes de manera directa también van a ser beneficiarios. Y eso creo que es un elemento muy importante. Dentro de la misión, también has mencionado la plataforma de implementación de la misión, también está buscando eso. Efectivamente, los firmantes del charter van a tener un tratamiento especial, pero la plataforma de implementación de la misión no es exclusivamente para esas regiones y esas comunidades. Con lo cual, yo creo que al final, de una manera u otra, todas las regiones, todas las comunidades de la Unión Europea van a poder beneficiarse, van a poder participar y beneficiarse de la misión. Y luego ahora de una referencia a una pregunta que todavía queda pendiente, pero la dejo para el final. Paco, hay una pregunta muy clara. Estos proyectos piloto, estas regiones que están participando, ¿cómo se podrían integrar en el marco del plan de trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para trasladarlos de manera más global a las comunidades autónomas? ¿Hay alguna idea? ¿Se puede trabajar dentro del grupo de trabajo de las comunidades autónomas? Pues claro, efectivamente esta es una pregunta muy, muy relevante y nosotros, desde luego, nuestro planteamiento sería que a medida que el proyecto los proyectos, pues son realmente varios en paralelo, vayan tomando cuerpo, tenemos que ir buscando las fórmulas, porque precisamente todos sabemos que no van a ser ni suficientes los recursos para llegar a todo el conjunto de interesados, como estabais ahora planteando, ni realmente a priori tampoco se puede saber exactamente qué resultados va a dar cada uno. Lo que tenemos que estar es muy atentos, pero ya realmente tener una estrategia para tratar de maximizar los beneficios para todos. Y a mí se me ocurren a priori varias cosas. Por un lado, en el seno del grupo de trabajo de impactos y adaptación que tenemos la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, como muy bien sabe Ginamar, podemos plantear una estrategia ad hoc para maximizar los beneficios para todo el conjunto de interesados en lo que se vaya produciendo en estos trabajos, ¿no? Eso por un lado. A mí se me ocurre también que nosotros tenemos dentro del Plan Nacional de Adaptación una serie de elementos de carácter transversal que también se pueden poner al servicio. Pues, por ejemplo, hay un elemento formativo, es decir, el plan plantea en una de sus medidas, por ejemplo, del programa de trabajo, hacer formación específica para técnicos y profesionales. Bueno, pues se podría muy fácilmente, bueno, muy fácilmente no se puede hacer nada realmente, pero se podría plantear un conjunto de acciones formativas que aprovechen todo el aprendizaje y el conocimiento generado en estos proyectos para poderlos, digamos, distribuir vía, por decirlo así, eventos de formación a un conjunto mucho más amplio de personas. También se podría plantear hacer espacio o crear espacios específicos en Adapteca que mejoren también la capacidad de difusión de los productos que se vayan generando o las herramientas incluso. Y bueno, estos son solo unos poquitos ejemplos, pero realmente yo creo que está todo por hacer y que va a depender en buena medida de lo que conjuntamente queramos hacer entre la Administración General del Estado y las comunidades, porque al final el PENAC y su programa de trabajo pues es un elemento que está vivo y que tiene que, desde luego lo que está claro es que tiene que aprovechar las oportunidades que van a surgir del desarrollo de la misión y que precisamente para eso hemos creado un pequeño grupo de trabajo que ha empezado ya, bueno, pues a plantearse retos en este sentido, pero creo que en ese ámbito tenemos mucho que reflexionar y mucho que crear para sacarle el partido máximo como digo, a esta iniciativa.
Muchas gracias, Paco, porque otra de las cosas que lo hemos dicho al principio, se ha dicho, de hecho, yo creo que en las intervenciones horizontales, las misiones no es algo exclusivamente de investigación e innovación, pero no es algo exclusivamente a nivel europeo. Se necesita realmente esa conexión con las administraciones a todos los niveles, nacional, regional, local, y en el caso de la misión de adaptación, si me apuráis, más si cabe, por esa necesidad de abordar la adaptación desde el punto de vista local. Así que muchas gracias, Paco, porque efectivamente hay mucho que hacer, pero bueno, tenemos mimbres, tenemos ganas y tenemos posibilidades. Yo quería hacer una última pregunta muy cortita, a ver si me la podéis contestar de manera muy corta, tanto a Efren como a Erika, sobre cuál ha sido vuestra experiencia de participar en estas convocatorias de las misiones. Son convocatorias de Horizonte Europa, pero ha habido mucha diferencia respecto a otras convocatorias. Los consorcios han sido esencialmente diferentes. La involucración de regiones, en algunos casos que ya están involucrados como pilotos, ha sido uno de los elementos más difíciles o más de mayor reto para la composición del consorcio. Bueno, para que le deis algún mensaje a los que quieren participar en las próximas convocatorias de septiembre y nos están escuchando. Efren, ¿empiezas tú? Y luego Erika. Sí, bueno, desde una perspectiva general, no solamente en relación con Pathways to Resilience, que tiene unas características un poco particulares por ser uno de estos proyectos que va a desarrollar recursos ofrecidos de manera transversal en la misión, pero bueno, también con la experiencia de Regions for Climate, en la que participa el País Vasco, o de Embracer, que es uno de los proyectos que empezarán después de verano, en el que participa Cantabria. Yo creo que al final una de las cuestiones clave en esos proyectos que son demostradores, y yo creo que en la jornada de hoy, teniendo en cuenta los topics, ¿no?, que quedan por venir, que están más orientados a la demostración, yo creo que el factor clave es definitivamente la implicación del usuario final, ¿no? La implicación de los agentes que son activos en adaptación, y por lo tanto Tecnalia no pintaría nada, entre comillas, si no fuera pues, por el acompañamiento y el desarrollo de soluciones que aportamos, ¿no?, a esas administraciones regionales o locales, que son las que tienen que ponerlas en marcha, y yo creo que es la clave fundamental. No solo en la misión, yo creo que en Horizonte Europa en su conjunto, en los temas en los que trabajamos, ¿no? Pero en la misión sigue siendo un factor clave. Y a ese respecto, una única puntualización muy breve es el tema del portfolio approach, que lo tengamos en cuenta y que es algo tricky, como se dice en inglés. Y bueno, pues yo creo que Lidia, tú estás a disposición, ¿no?, de poder aclarar lo que ello implica y cómo tenerlo en cuenta en cada uno de los topics. Gracias, Efren. Erika. Bueno, para complementar con lo que Efren ya ha dicho, en nuestro caso creo que algo en específico que siempre se tiene que tomar en cuenta es lo que se dice, la implicación de las personas y comunidades que son el objetivo por el cual estamos haciendo todas estas metodologías y herramientas. Yo creo que sin la involucración de ellos es imposible realizar algo que realmente vaya a ser aplicable y que pueda proveer una solución o un tipo de adaptación para la emergencia climática que estamos viviendo. En el caso de nosotros, la implicación de las regiones, y en especial hablando de casa, que es Cataluña, es fundamental para poder empezar a probar o ver cuáles son las medidas que nosotros podemos utilizar para nuestra región, ¿no? Entonces, creo que es uno de los aspectos bastante importantes y que se ve en la misión, es el involucramiento de las regiones. Creo que aunque pueda llegar a ser una dificultad, porque siempre incluir comunidades o regiones es una cosa que no es A, B, C o D, sino que tiene sus dificultades.
es bastante importante y puede garantizar el éxito de las implementaciones a futuro. Entonces, yo creería que eso hay que tomarlo en cuenta, que no es fácil, pero ayuda a largo plazo y realmente puede dar una plataforma para que las herramientas que se hagan sí puedan ser útiles a futuro. Muchas gracias, Erika. Bueno, son las 12:30. Creo que habíamos dicho que la sesión iba a durar unas 2 horas, con lo cual no queremos extendernos mucho más allá. Sí quería, para, digamos, cerrar un poco, concluir, decir que a mi modo de ver la sesión de esta misión de adaptación al cambio climático ha sido una sesión redonda porque hemos empezado hablando un poco de en qué ese momento está la misión, qué novedades había, el enlace con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Luego se han presentado las convocatorias que están abiertas ahora mismo, 2023. Horizonte Europa es una de las herramientas de la misión, la herramienta para desarrollar o para aprovechar desarrollos ya existentes y llevarlos a la realidad, porque la investigación y la innovación siguen siendo necesarias para poder avanzar y avanzar más rápido en las necesidades de adaptación que estamos teniendo. No es la única herramienta, ya se ha mencionado también. Y para finalizar, hemos tenido la presentación de un par de proyectos, bueno, 3, pero 2 de ellos, donde se nos habla del desarrollo de herramientas que van a ir en beneficio de algunas regiones y de algunas comunidades, pero que finalmente se espera que puedan servir, estar a disposición de todas las regiones y de las comunidades. Y hemos vuelto a enlazar con lo que sería el Plan Nacional de Adaptación, es decir, con lo que es nuestra realidad a nivel de España, a nivel del país, a nivel de las regiones, a nivel de las administraciones públicas. Quería volver a dar las gracias de manera muy especial a Paco Eras, a Efren Feliu, a Erika Meléndez por sus presentaciones. Creo que han sido de interés y a mí personalmente me parece que han ayudado a clarificar y a transmitir este mensaje acerca de la misión de adaptación, del interés que tiene para todos y la parte de Horizonte Europa, las posibilidades que hay. Daros muchísimas gracias por vuestra participación. A todos los que habéis aguantado hasta este momento, también quería daros las gracias por haber estado hasta aquí. Por supuesto, como decía Efren, quedo a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que puedan surgir. Las presentaciones y la grabación estarán disponibles en poco tiempo a través de la plataforma de eventos de CEDETI, y tampoco puedo dejar de dar las gracias a mi compañera Elisa Álvarez Volado, que está aquí a mi lado, para que no hubiera ningún problema desde el punto de vista técnico. Así que muchísimas gracias, buenos días a todos y tenemos que trabajar todos en adaptarnos al cambio climático. Hasta luego, buen día. Gracias, Lidia. Hasta pronto, un placer. Gracias.